Deformación axil con desplazamientos en los dos extremos. Ese es un caso similar al caso que vimos anteriormente con desplazamiento de un solo extremo. Fíjense que la barra AB pasa al punto A', B', ¿sí? Pero esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Le damos a los dos extremos AB el desplazamiento del punto A, ¿sí? Entonces AB se va a desplazar hasta A'B segunda. Y después le damos este desplazamiento para llegar al punto final, ¿sí? Entonces, en este esquema, como en el caso anterior, el alargamiento de la barra L va a ser igual a la proyección del delta' B sobre el versor de la barra. Acuérdense que todos estos desplazamientos son infinitesimos, ¿sí? Entonces, directamente yo puedo decir que la deformación de la barra es el vector desplazamiento diferencia entre el vector delta B menos vector delta A, escalar el versor E de la barra. O sea que lo llevo a un caso similar al desplazamiento, como si se desplazara este vector diferencia un solo extremo. Trabajo una fuerza constante. Supónganse que yo tengo un punto que va del punto A por esta trayectoria hasta el punto B. El trabajo va a ser la integral del vector fuerza proyectado sobre la tangente por diferencial de S. Toda la sumatoria de esos pequeños trabajos van a ser el trabajo de esta fuerza constante del punto que se mueve de A hasta B. Ahora bien, como la fuerza es constante, paso el escalar F, lo saco fuera de la integral y dejo la proyección, la integral de versor E, escalar versor T por diferencial de eso. Esto no es ni más ni menos que la proyección en cada diferencial de S del versor T sobre el versor E, sobre la dirección E. O sea, tengo un versor T que va cambiando de dirección y lo voy proyectando en cada diferencial S sobre la dirección E. Y eso me va a dar la sumatoria de todas esas proyecciones, me va a dar este valor, el delta E, que también es directamente el delta del punto, ¿sí? Del punto P, que va de A hasta B, es el vector delta proyectado sobre la dirección E. Entonces, dijimos que la integral esta es el delta E, y esto lo puedo poner de esta manera. Es delta escalar C vectorial E escalar E. O sea que es la proyección de delta sobre E. Puedo hacer directamente que el trabajo es el producto escalar entre F y el vector delta. Me queda F por delta por coseno de alfa. O sea que es el producto escalar de F vectorial delta. Trabajo virtual de una fuerza F. Ahora el desplazamiento es un desplazamiento virtual, o sea que es infinitésimo. Entonces, si el desplazamiento es infinitésimo, la fuerza se mantiene, la podemos considerar que se mantiene constante en ese desplazamiento. Entonces voy a tener el desplazamiento con dos componentes, delta 1 según E1, delta 2 según E2, y el trabajo virtual va a ser directamente la componente delta 1 por la proyección del vector fuerza sobre la dirección E1, más la componente delta 2 por la proyección del vector fuerza sobre la dirección E2. En componentes cartesianas directamente van a quedar que el trabajo virtual es la componente X del desplazamiento por la componente X de la fuerza más la componente Y por la componente Y de la fuerza. Trabajo virtual de un sistema de fuerzas. Bueno, el trabajo virtual va a ser igual a la sumatoria de los trabajos virtuales de cada fuerza. Entonces, el trabajo virtual de una fuerza era el producto escalar entre F y el desplazamiento virtual. El desplazamiento es el único para todas las fuerzas, que así lo puedo sacar afuera de la integral, que así el trabajo virtual va a ser igual al vector desplazamiento escalar, la sumatoria de los vectores fuerza. Si mi vector desplazamiento tiene componentes delta X y delta Y, lo puedo expresar como la componente delta X por la proyección, la sumatoria de las proyecciones de la fuerza sobre el versor Y, más la componente Y del desplazamiento por la sumatoria de las proyecciones de la fuerza sobre el versor J.
componentes, bueno, o sea, esto es componentes de desplazamiento según X, la sumatoria de componentes según X, más componentes de desplazamiento según Y, por sumatoria de componentes de la fuerza según Y. Principio de los trabajos virtuales. Decimos que dos sistemas de fuerzas que actúan sobre un mismo sistema material con vínculos ideales son estáticamente equivalentes si y solo si desarrollan igual trabajo virtual con cada componente independiente del desplazamiento virtual. O cuando los trabajos de dos sistemas de fuerzas son iguales para todo desplazamiento virtual. Entonces, decíamos que el trabajo virtual va a ser el vector desplazamiento por la sumatoria de los vectores fuerzas de un sistema I, ¿sí? Y para que el sistema I sea equivalente al sistema J, tiene que ser igual el trabajo virtual de la fuerza J, que va a ser el mismo vector desplazamiento por la sumatoria de los vectores J. Entonces, simplifico el vector desplazamiento y me queda que para que sean equivalentes, la sumatoria de fuerzas del sistema I tiene que ser igual a la sumatoria de fuerzas del sistema J. Reducción de un sistema de fuerzas. Todo un sistema de fuerzas se denomina resultante a un sistema de fuerzas equivalente formado por el menor número posible de fuerzas. ¿Sí? Yo lo que quiero hacer, tengo un sistema de varias fuerzas y lo quiero reemplazar por un sistema equivalente que sea igual a una sola fuerza. El reemplazo de un sistema de fuerzas por su resultante se denomina reducción del sistema. La resultante de un sistema de fuerzas concurrentes es una única fuerza R, igual a la suma vectorial de las fuerzas. Entonces, la resultante va a ser la suma vectorial de las fuerzas y la proyección de la resultante sobre la dirección E1 tiene que ser igual a la sumatoria de las proyecciones de las fuerzas sobre la dirección E1 y la proyección de la resultante sobre la dirección E2 tiene que ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas proyectadas sobre la dirección E2, siendo E1 y E2 no paralelos. ¿Sí? Eso expresado vectorialmente es que el versor E1 vectorial versor E2 es distinto de cero. Ecuaciones cartesianas, si E1 es igual a I y E2 es igual a J son perpendiculares entre sí, entonces la componente X de la resultante va a ser igual a la sumatoria de las componentes X de la fuerza. La componente Y de la resultante va a ser igual a la sumatoria de las componentes Y de la fuerza. Obviamente que el módulo de la resultante va a ser la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado, todo raíz cuadrada. Y después podemos calcular el seno del ángulo de la resultante. El seno del ángulo con respecto al eje X va a ser la componente Y sobre el módulo de la resultante y el coseno del ángulo con respecto al eje X va a ser la componente X sobre el módulo de la resultante. Acá está expresada las proyecciones, ¿no? R por coseno de phi. Phi es el ángulo entre la resultante y el eje X. Y es igual a la sumatoria de todas las proyecciones sobre el eje X. Y R proyectado por seno de phi es proyectado sobre el eje Y es igual a la sumatoria de todas las proyecciones de la fuerza sobre el eje Y. Ejemplo numérico. Dice obtener los valores enteros en kilogramos de las fuerzas F y la resultante R. Bien, tengo una fuerza F con una ubicación, tengo una resultante con la ubicación, pero no tengo los módulos, y después tengo 4 fuerzas más. Bien, las condiciones que tengo para resolver este problema es plantear que la componente X de la resultante es igual a la sumatoria de todas las componentes X de todas las fuerzas. Y tengo otra ecuación más que es que la componente Y de la resultante, o sea, la proyección de la resultante con respecto al eje Y, tiene que ser igual a la sumatoria de todas las proyecciones de la fuerza con respecto al eje Y. De esta manera me quedan dos ecuaciones con dos incógnitas y se puede resolver fácilmente el ejercicio. Este ejercicio es del mismo tipo. Los dejo, no quiero perder mucho tiempo en los ejercicios, cualquier cosa me los consultan por el foro y yo se los puedo hacer, les puedo hacer un videíto y resolvérselos en un pizarrón. Estos son interesantes porque este y el anterior no tienen una solución única, tienen dos soluciones. Son estáticamente determinados, pero tienen un número finito de soluciones. Vamos a seguir con equilibrio.